El español mexicano es un idioma dentro del idioma. Tiene sus propias reglas no escritas, sus propios tiempos, sus propias formas de decir sin decir, y aunque llevamos ya varios videos hablando de frases y expresiones mexicanas, la verdad es que apenas vamos ni a un tercio del menú, porque este idioma nunca se acaba. Hoy te traigo 10 frases más. Algunas las escuchas en el trabajo, otras en la cocina de tu abuela, otras en una cantina y una que otra en la boca de alguien que ya vivió mucho y no tiene tiempo de andarse con rodeos. Nada más para que lo sepas. Así que, comencemos. Ponerse las pilas. Esto significa activarse, esforzarse, dejar de estar en modo zombie y empezar a funcionar de verdad. Se usa igual para regañar que para animar. Vamos, ya ponte las pilas. Puede ser una amenaza o un jalón de orejas cariñoso dependiendo del tono. El origen es exactamente lo que imaginas. Las pilas de los aparatos electrónicos. Cuando un aparato no funciona bien, les cambias las pilas y vuelve a la vida. Esa imagen tan concreta se trasladó al comportamiento humano de manera habitual. Lo que resulta interesante es que la frase captura algo que en otros idiomas requiere varias palabras. La idea de que alguien tiene energía potencial que no está usando no es que no pueda, es que no está conectado. Y eso es muy mexicano. En lugar de decirle a alguien que es flojo o irresponsable, le decimos que le faltan pilas. Como si el problema fuera técnico y no de carácter. Le dejamos la puerta abierta para mejorar. Echar aguas. Esta frase es diferente a gritar aguas, que ya explicamos antes. Echar aguas es pedirle a alguien que te cuide las espaldas, que esté atento, que te avise si viene alguien o si no hay peligro. Tiene una connotación ligera de conspiración. No se usa cuando estás haciendo algo legal y honesto en plena luz del día, todo lo contrario. Se usa cuando necesitas un cómplice que vigile mientras tú haces algo que requiere discreción. El origen viene del mismo lugar que aguas, el aviso que se daba en la época colonial cuando alguien tiraba agua sucia desde su ventana. La diferencia es que echar agua se convirtió en una función, la del vigilante, el que avisa y cuida el perímetro. En muchos patios de recreo, el trabajo de echar aguas era el más codiciado y el más temido al mismo tiempo. Codiciado porque no eras tú el que hacía la travesura, pero temido porque si te cachaban, la consecuencia era igual de severa. Dime, ¿cuántas veces te han pedido que eches aguas en la vida? Pero vamos a seguirle porque todavía nos faltan muchas frases. Hacer la barba. Le hace la barba a todo el mundo. Esto significa adular, lisonjear, ser salamero, quedar bien con alguien de manera exagerada e interesada. El que le hace la barba a alguien no lo admira de verdad. Está calculando qué va a sacar de esa relación. El origen viene literalmente del acto de afeitar a alguien. En la época en que los barberos afeitaban a sus clientes, el proceso requería que el cliente estuviera completamente inmóvil, con la cabeza echada hacia atrás en una posición de total vulnerabilidad. El barbero tenía una navaja junto a la garganta. Esa imagen de servicio extremo, de atención total a otra persona, se convirtió en una metáfora del adulador. El que te hace la barba está dispuesto a ponerse en esa posición de servicio completo, pero no por amor, sino por conveniencia. En el trabajo, en la escuela y en la política, el que hace la barba es una especie universal. Pero en México tenemos la palabra exacta para nombrarlo. Andar de lambiscón. Lambiscón es el pariente más intenso de la barba. Si el que hace la barba es el que adula con estrategia, el lambiscón es el que adula sin vergüenza alguna, sin disimulo y sin límite. La palabra viene del verbo lambiscar, que a su vez viene de lamber, que en varias regiones de México equivale a lamer. El lambiscón es literalmente el que anda lamiendo, el que está tan dispuesto a quedar bien que haría cualquier cosa. Es un insulto, pero tiene algo de observación sociológica. Nombra un comportamiento muy específico, el de quien renuncia a su propia dignidad para obtener el favor de alguien con más poder. Y lo fascinante del español mexicano es que tiene palabras distintas para cada nivel de este comportamiento. Barbero, lambiscón, coyote, achichincle, cada uno con su propia dosis de servilismo y su propio nivel de reproche social. Y estoy seguro de que ya identificaste al lambiscón de tu trabajo cuando mencioné esta frase. Pero no te preocupes por él tampoco sabe que todos lo ven. Sacar el cobre. Significa que alguien reveló su verdadera forma de ser, generalmente la peor parte. La máscara cayó. El personaje que construyó durante tiempo se derrumbó y quedó al descubierto lo que realmente hay debajo. La imagen viene de la metalurgia. El cobre es un metal barato de color rojizo,
y cuando un objeto está chapado en plata o en oro, el recubrimiento se desgasta. Lo primero que se asoma es el cobre. La ilusión de valor se va. Queda lo que siempre estuvo debajo. En términos humanos, la frase funciona perfectamente. Hay personas que presentan una versión pulida de sí mismas durante mucho tiempo. Amables, generosas, confiables, hasta que una situación de presión, de interés o de poder hace que ese recubrimiento se desgaste y salga el cobre. Lo particular de esta expresión es que no describe a alguien malo desde siempre. Describe el momento exacto en que alguien se revela, y en ese momento, en México, tiene nombre propio. No hay humo sin fuego. Significa que todo problema o situación conflictiva tiene un origen, una causa, algo que lo provocó. Nada surge de la nada, siempre hay un antecedente. Este refrán existe en prácticamente todos los idiomas del mundo con ligeras variaciones. En inglés, "There's no smoke without fire". En francés, "Il n'y a pas de fumée sans feu". En italiano, en alemán, en portugués, en todos los idiomas dice lo mismo. Eso ya nos dice algo. La imagen del humo como señal de fuego escondido es tan universal que distintas culturas llegaron a la misma metáfora de manera independiente. El humo siempre delata, no se puede ocultar. Y si hay humo en algún lado está ardiendo algo. En México la usamos para cualquier situación donde algo malo tiene explicación. Un rumor que resulta ser verdad, un conflicto que tiene raíces más profundas, una situación que parecía casualidad pero tenía causa. Donde hay humo, algo está sucediendo. Y más vale investigar antes de que el incendio crezca. Y mira, ya vamos casi a la mitad del video. Dime, ¿cuál de estas frases usas más seguido sin saber exactamente de dónde viene? Déjamelo en los comentarios y si te gusta el video, suscríbete. En el horno de Lucas. Significa que algo está perdido, arruinado y sin salida posible. Cuando una situación llega al horno de Lucas ya no hay marcha atrás. El asunto está frito literalmente. El origen de esta expresión tiene varias versiones. Una de las más extendidas la vincula con expresiones religiosas medievales, donde el fuego eterno era el destino de los condenados. Lucas sería una forma coloquial y eufemística de referirse a ese lugar, evitando nombrarlo directamente. Otra versión más terrenal dice que Lucas era simplemente un nombre genérico para un personaje imaginario, alguien tan olvidado y lejano que mandarle algo era equivalente a perderlo para siempre. Como cuando hoy en día decimos que algo se fue al hoyo negro. Lo que sí es claro es que el horno como imagen de destrucción final es antiquísimo. Y en México, convertirlo en el horno de un tal Lucas le quitó dramatismo y le añadió humor, que es exactamente lo que hace esta lengua con casi todo lo que toca. Quedar a deber. Más allá de su significado económico literal, en México, quedar a deber se usa cuando algo o alguien no cumplió lo que se esperaba. No necesariamente en términos de dinero. Puede ser una película que te decepcionó, un amigo que falló, un evento que prometía mucho y entregó poco. La expresión tiene raíces profundas en la cultura del crédito informal que existía en los mercados mexicanos desde el siglo XIX. En los tianguis y pulquerías de aquella época, el crédito era una institución social antes de ser un instrumento financiero. Le fiaban al conocido, a los vecinos y a los de confianza. Y quedar a deber no era solo una deuda de dinero, era una deuda de confianza, porque el que te fiaba lo hacía porque te conocía, porque apostaba por ti, y quedarle a deber era faltarle a esa apuesta. De ahí que la frase haya evolucionado hacia algo más amplio. Cualquier situación donde alguien o algo no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Y pues ya sabes, en México, donde las expectativas pueden ser altísimas, quedar a deber es un veredicto bastante severo. Solo nos quedan 2 frases, pero son las que más historia tienen. No te vayas. Ni de chiste. Es una negación absoluta. Más contundente que un simple no. Más definitiva que de ninguna manera. Ni de chiste cierra la puerta. Le echa la llave y tira la llave al río. El origen está en la idea del chiste como espacio de lo irreal y lo absurdo. Ya sabes, de lo que jamás pasaría en la vida real. Un chiste no es verdad, es una ficción que se acepta temporalmente para reírnos juntos. Entonces decir ni de chiste es como decir ni siquiera en ese espacio imaginario donde las cosas absurdas son posibles, esto podría ocurrir. Es elevar la negación a un nivel casi filosófico. No existe el universo real ni ficticio donde yo pudiera hacer eso. Y lo interesante es que ni de chiste no siempre suena agresivo. Puede decirse con humor, con cansancio, con incredulidad.
Dependiendo del tono, puede ser un rechazo rotundo o simplemente la manera mexicana de decir imposible con una sonrisa de por medio, que es básicamente la descripción perfecta de cómo funciona el humor mexicano en general. Y la última frase del día de hoy, cargar el muerto. Significa que le echaron la culpa de algo a alguien que no fue responsable, que alguien más cometió el error y otra persona está pagando las consecuencias. La imagen es muy poderosa y concreta. En las velaciones y entierros tradicionales, cargar el ataúd era un trabajo físico, pesado, que alguien tenía que hacer. No era voluntario y no siempre era justo quien terminaba cargándolo. De ahí la metáfora, el muerto es el problema. Y de ahí viene la metáfora, pues el difunto es el problema, la responsabilidad y la culpa. Y cargarlo es tener que lidiar con eso aunque no haya sido tú quien lo causó. Es una frase que describe perfectamente una experiencia laboral muy común. Alguien arriba toma una decisión mala, el proyecto fracasa y alguien más abajo termina cargando las consecuencias. El muerto, en esos casos, pesa mucho más que cualquier ataúd de madera. Y ahí lo tienes. 10 frases más y todavía nos quedan un montón. Para recapitular, hoy vimos ponerse las pilas, echar aguas, hacer la barba, ser lambiscón, sacar el cobre, ponerse trucha, en el horno de Lucas, quedar a deber, ni de chiste y cargar el muerto. Cada una es una cápsula de algo mexicano, de cómo trabajamos, de cómo nos relacionamos y de cómo vemos el poder, la flojera, la trampa, la honestidad y la injusticia. El español mexicano no solo nombra las cosas, sino que les hace una radiografía. Pero dime, ¿cuál de estas 10 fue la que más te sorprendió? ¿Cuáles usas todos los días sin saber de dónde viene? Déjamelo saber en los comentarios para que yo también lo sepa. Y nos veremos en el siguiente video. Adiós.